Esto se llama trastornos posturales y nosotros le pusimos otro título como desafíos del trabajo remoto. ¿Por qué? Porque esto del trabajo remoto vino para quedarse, ¿sí? Y está generando nuevos paradigmas de interacción social y probablemente genere nuevas patologías. Uno tendría que disponer de un entorno ergonómico en el trabajo, revisar los equipos de aire acondicionado, sentarse con una postura adecuada y evitar el contacto prolongado con pantallas o tener muy poca falta o tener poca luz solar. Estas son recomendaciones de gente que se dedica exclusivamente a esto. Ahora bien, ¿cuáles son las enfermedades que puede tener un oficinista? Y en nuestro caso, en este momento, estamos haciendo trabajo remoto, la colitis, la gastritis, el desgaste laboral, los dolores de cuello, las varices, las hemorroides, la obesidad, la conjuntivitis, el síndrome de túnel carpiano, la ansiedad, la depresión. Pero si uno se pone a pensar, todas estas cosas provocan estrés laboral. Y este estrés laboral está agravado ahora por el aislamiento social en todos aquellos que nosotros que trabajamos en forma remota. Yo, que soy médico de la obra social, recibo todas las quejas de todos los pacientes que no se aguantan esto. Y esta situación provoca dentro de todo este magma de cosas, están ocasionados por lo que nosotros llamamos trastornos posturales, que son, su origen, tienen en la adopción de posturas inadecuadas y prolongadas durante una jornada laboral. Cualquier postura incómoda causa mayor tensión en los músculos y aumenta el riesgo de la compresión nerviosa. ¿Por qué? Porque los nervios que inervan tanto el brazo, las piernas, lo que fuese, pasan entre los músculos y al pasar entre los músculos y tenerlos tensionados, tienen mayor compresión nerviosa. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos posturales? Por ejemplo, las molestias musculares más frecuentes son la cervicalgia, como ustedes la ven en el dibujito, ¿sí? Y la lumbalgia. Pero hay una que se produce con mayor frecuencia, que es el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque gran parte de los nervios que salen de la columna cervical van a parar a los músculos posteriores del cuello. También las cosas que podemos ver son la conjuntivitis, los problemas dermatológicos y la falta de concentración. ¿Por qué? Porque todas estas molestias musculares, todos estos dolores de cabeza nos impiden concentrarnos en nuestras tareas. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Bueno, como se ve en el dibujito también, el tórax, la espalda, los costados y la región lumbar. ¿Cuál es el origen de esto? El origen de esto generalmente es una mala postura. Tratar de hacer varias cosas al mismo tiempo, por ejemplo, hablar por teléfono y atender la computadora. El estrés laboral. ¿Qué significa el estrés laboral? Que nos piden todas las cosas para ayer y exactamente, no nos dicen exactamente qué quieren que hagamos. Tenemos el pedido, por favor, que no se caiga internet, que fue lo que me pasó a mí. Y la otra pregunta es la que yo me estoy haciendo ahora. ¿Me estarán escuchando? Alguien que conteste que sí, por favor. Sí, te estamos escuchando. Muchas gracias. Atentamente. Muy bien. Después lo que nos hacen falta son las pausas activas. ¿Por qué? Porque si estamos metidos acá, metidos adentro de la computadora, mirando la pantalla, etcétera, etcétera, generalmente cuando nos levantamos en 90 grados. ¿Qué significa? No podemos enderezarnos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nos hacen falta las pausas activas. Y también esto se asocia con el mobiliario, la altura de los monitores, la altura de los escritorios, la altura de las sillas, ¿sí? ¿Cuáles son las situaciones de agravamiento de esto? La falta de luz solar, el número excesivo de horas adelante de la pantalla. Tenemos mucho sedentarismo, tenemos una falta de organización del trabajo. Esto es una queja continua de mis pacientes que me dicen: Amaya, estoy hasta las 9 de la noche y sigo trabajando. Nos deberíamos poder ordenar el trabajo.
Yo tengo una intensidad de trabajo al mediodía muy grande, porque me llaman de San Isidro para hacer recetas, para hacer cosas, y a las 10 de la noche todavía mi mujer me está reclamando para ir a comer. Quiere decir que no estoy organizando bien mi trabajo. Tampoco sé muchas veces qué quieren, cómo lo quieren, para cuándo lo quieren, y muchas veces tenemos una dificultad en organizar nuestro equipo de trabajo. Es decir, mirá, llamame hasta tal hora y después pasámelo para mañana, o qué va a hacer cada uno de nosotros para no repetir siempre lo mismo, para no repetir siempre el mismo trabajo, y cuando nos juntamos 2 o 3 personas hicimos el mismo trabajo. Fíjense acá esta señora cómo está tirada enfrente de la computadora, con su cuello totalmente torcido y su vista en el monitor, que prácticamente está agachada para mirar el monitor. Esto está mal. ¿Cuáles son las posturas peligrosas? Miren la fotito de esta señora. Es una máquina de escribir, pero bien podría ser una computadora. Fíjense cómo está torcida la cabeza, teniendo el teléfono contra el hombro. Esta señora inclina el cuello, eleva el hombro, comprime los nervios cervicales, que ustedes se acuerdan que yo les había dicho que los nervios cervicales irradian hacia el hombro, el brazo y la mano, dando la movilidad y la sensibilidad de esos segmentos. Hay hormigueos y se transforma en una debilidad, y esto termina con posibilidad de tener jaquecas. Esto es por tener el teléfono contra el hombro. Cuando uno se inclina hacia atrás, se tira mucho hacia atrás, hay una extensión del tronco hacia atrás cuando uno está sentado, hay una presión sobre la columna vertebral, existe un mayor peso sobre las vértebras lumbares, y hay un dolor que es la sensación de alarma que nos está diciendo: estás muy mal sentado, tenés que sentarte bastante mejor. ¿Cuáles son las posturas peligrosas con la computadora? El trabajo intenso frente a la computadora da una serie de cosas muy interesantes. Me gustaría que observen el dibujito de este candidato que está inclinado totalmente hacia adelante. Fíjense que la horizontal de este sujeto para mirar la computadora está muy por arriba de la computadora. Fíjense cómo tiene torcidas sus vértebras dorsales, ¿sí? Y está totalmente inclinado hacia la computadora. Este señor adelanta los hombros y la cabeza, aumenta la curvatura del raquis dorsal, que es lo que estábamos hablando, y produce lo que se llama el síndrome del cruzado superior, que es un desbalance entre la musculatura de la espalda, el tórax y el cuello. El individuo está tirado hacia adelante, y lo que provoca son consecuencias negativas para la región de los hombros, la región cervical, la dorsal y la lumbar. Esto destroza. Pero miren ustedes este dibujito que es muy interesante. Miren a la señorita que está aquí, miren cómo está inclinada hacia la computadora. El hombro derecho lo tiene a la altura de la oreja, ¿sí? Y está totalmente metida dentro de la computadora, con toda su columna dorsal absolutamente torcida. A mí esta señorita me puede venir a pedir 500 sesiones de kinesioterapia, que yo se las doy, pero todo va a ser igual. Si ella no observa una buena postura, vamos a estar en el horno igual. ¿Se entiende? Bueno, pero ahora miren el dibujito de al lado, que es mucho más entretenido. Es la misma señorita intentando mirar de alguna manera su celular. Pone el celular allá abajo, se inclina toda, y esto es lógico. Después, cuando te vas a acostar, no podés acomodarte en la cama. El trabajo intenso frente a la computadora también, otra de las cosas que tenemos, es el uso constante del mouse y del teclado. Este uso constante del mouse y del teclado ocasiona una flexión de la muñeca sobre el brazo, aumentando el grosor de los ligamentos y los tendones de la zona de la mano y de la muñeca. Provoca compresión del nervio mediano, ¿sí? Y esto hace que nosotros tengamos una inadecuada posición de la muñeca, dando hormigueos y limitación del movimiento de la muñeca, de los dedos y del codo. Esto se llama síndrome del túnel carpiano,
y es por un engrosamiento del nervio mediano que está aquí, justo pasa por aquí. Esto se soluciona simplemente con el uso de un pad. Fíjense que esta señora tiene el pad en la mano izquierda, sí, pero este pad que tiene agarrado como pulsera en la mano puede estar en las dos manos. ¿Para qué? Para que la gente que usa teclado en forma continua, con dos pads, uno en cada muñeca, puede trabajar perfectamente sin tener este tipo de problemas. Uno dice, yo todavía no lo tengo, ojo que cuando lo tenés no se va. Entonces hay que actuar en prevención con esto. Hay medidas caseras para prevenir todo esto. ¿Y cuáles son? Un ambiente cálido, bien ventilado, bien iluminado, que sea lo más cómodo y ergonómico, y un monitor a la altura de la cabeza. Fíjense qué interesante es el dibujito que tenemos nosotros a la izquierda de mi pantalla. Hay un señor sentado con un apoyapié. ¿Para qué es el apoyapié? Para no tener el pie en hiperextensión. Su pierna forma con el muslo un ángulo de 90 grados, ¿sí? Los codos también están apoyados, tienen un ángulo de 90 grados, el brazo con el antebrazo y la muñeca apoyada en un pad. Los codos pegados al cuerpo. La columna en 90 grados, ni en hiperextensión ni en flexión. Y el monitor lo tiene a la altura de los ojos. Fíjense la distancia que hay entre el hombro y la oreja. Este individuo no está agrediendo a la computadora, no se siente en posición de ataque, está relajado, está bien sentado. Esto es muy importante porque nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos los hombros a la altura de las orejas y eso no hay kinesiólogo que te lo solucione. Y en el dibujito de la derecha vemos el pad sosteniendo las muñecas, un pad largo tal cual, tal chorizo que nos toma las dos muñecas. Esta nena nos está mostrando que no hay que tener una cifosis dorso-cervical importante, como tampoco hay que tener una lordosis lumbar importante, sino que la posición es relajada con los hombros bajos y en 90 grados el tronco. Con este muchachito que está acá pasa exactamente lo mismo. Fíjense qué interesante que si uno analiza la silla, esta silla está mucho más baja que esta silla, está más alta, ¿sí? Y fíjense qué bien está plantado el sujeto en esta figurita. Su vista está directamente relacionada con el monitor. ¿Cómo se logra eso? Un par de guías viejas de teléfono, 2 diccionarios que no usamos, cualquier cosa de estas para casa. Ahora a mí me gustaría que Guadalupe diga algunas palabras acerca de la alimentación. Seguramente a todos les está pasando que empiezan a chequear la postura y ver qué cosas pueden modificar. Bueno, con la alimentación la idea es la misma. Ahora vamos a estar desde hace bastante tiempo, estamos muchas horas en casa y capaz es un buen momento para que empecemos a ver aquellos hábitos viejos que veníamos arrastrando y que tengamos en cuenta algunas cosas que es importante que ahora en la cuarentena no desatendamos, porque no nos olvidemos que nuestra actividad física se reduce bastante. A muchos las horas frente a la computadora se nos van a aumentar y incluso todo eso que era antes el desplazamiento, que íbamos a tomar el colectivo, el subte, ya lo redujimos sustancialmente. Entonces tenemos que empezar a mirar el otro lado de la balanza, que es la ingesta de alimentos, para evitar que cuando termine la cuarentena encontremos con una cuestión de aumento de peso. No nos interesa el aumento de peso solamente por una cuestión estética, sino por una cuestión de salud. Ustedes saben que a medida que nuestro peso aumenta, más allá de los límites deseables, nuestro cuerpo entra en una zona de riesgo y eso es lo que tratamos. La idea no es derivar la charla a la alimentación, sino era darles otros tips que tienen que ver con empezar a hacer esta introspección y ver cómo mejoramos la calidad de nuestra cuarentena, y la alimentación no es ajena a eso. Entonces, la idea es que se anoten algunas cositas para que estos días traten de prestar atención
y ver si las pueden incorporar o modificar, como por ejemplo tomar agua. Nos olvidamos de tomar agua y a veces esperamos a tener mucha sed para tomar agua. Lo ideal sería que nos llenemos botellitas, las tengamos y nos acordemos, porque nos dejamos llevar por el día a día, si estamos muy ocupados trabajando, y nos empezamos a olvidar de hidratarnos, y eso es fundamental. Si vamos a tomar, tomemos agua es ideal. Si toman mate, acuérdense de no ponerle extra azúcar. Si lo pueden tomar amargo, sería ideal. Y cuando hablamos de jugos, hablemos de jugos naturales, idealmente. Si no estamos incorporando acá jugos de cajita o jugos esos en polvo. Presten atención a la alimentación si tienen la sensación que muchas veces nos va a pasar, porque por la sensación de angustia, de encierro, de estrés, etcétera, nos van a dar ganas de comer. Prestemos atención a comer alimentos que sean saludables. Ustedes saben cuáles son los alimentos saludables, en realidad no es darles una cátedra de esto. Si no se les ocurre, una fruta siempre es lo más seguro, una fruta o algún vegetal es lo más seguro en esos casos, pero buscar algo que sea saludable para evitar que aumente la ingesta de calorías e incluso que baje la calidad de la alimentación que tenemos. Hacer algún tipo de relajación, porque tenemos que controlar la ansiedad, porque si no las galletitas entran como trompada en este tipo de cosas, ¿es cierto? Y bueno, ahora tenemos que entrar en otra parte de la charla que tiene que ver cómo prevenir las dolencias a futuro, que son el movimiento y la adaptación de nuestro cuerpo a través de la ergonomía, convertir un ambiente amigable para tener una buena postura, y hagamos de nuestra oficina o nuestro hogar que sea un aliado y no un enemigo. Esos ejercicios están pensados para una columna muscular, que es donde nos vamos a enfocar ahora, sana, ¿sí? O sea, que si hay alguna patología o alguna cuestión particular, siempre habría que buscar la forma o la manera de adaptar el trabajo a esa columna o a esa patología para que no genere ningún tipo de molestia o ningún tipo de dolor, ¿sí? Más allá de que ya puede generar justamente la lesión. Nosotros ahora los ejercicios que les vamos a presentar tienen como objetivo trabajar más que nada la movilidad articular, ¿sí? De la columna más que nada, y vamos a hacer también un poquito en la elongación, principalmente la musculatura del cuello, que como bien dijo el doctor hace un ratito, tanto el cuello como la zona lumbar son por ahí las dos zonas, los dos focos de tensión o de dolor causados por las malas posturas. Así que yo ahora voy a ir dando algunos ejercicios. Invito a quien quiera, si los quiere probar mientras yo los voy mostrando, lo pueden hacer tranquilamente. Y si no, la idea es que les queden herramientas, ¿sí? Para que en el correr de la jornada laboral ustedes puedan hacerlo sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Lo importante, yo me voy a poner de perfil ahora, es difícil el tema de mostrar a través de una pantalla. Lo importante siempre va a ser tomar como referencia la alineación de la columna de la que habló el doctor recién, y la columna debería estar neutra. Por lo tanto, ¿sí? Se deberían respetar cada una de las curvaturas que tiene la columna. Lordosis cervical, sifosis a nivel del dorso, lordosis lumbar y sifosis a nivel del sacro con el coxis, ¿sí? Nuestros puntos objetivos son la columna cervical y la columna lumbar. O sea, todo lo que hagamos ahora va a tener como foco, ¿sí? O como objetivo esas dos zonas puntuales de la columna. Vamos a empezar haciendo foco en la zona lumbar, por lo tanto, quiero que presten atención más que nada a la posición de la pelvis, ¿sí? y la parte baja de la espalda. Yo ahora me voy a poner de perfil de nuevo. La idea es trabajar la flexión de la columna lumbar siempre con el objetivo de descomprimir. No sé si es el término más adecuado, pero por ahí es el más fácil de entender, de descomprimir un poquito esa tensión que se puede acumular a nivel lumbar. Lo primero que van a hacer, llegado el momento, es colocar una mano sobre la otra, ¿sí? Siempre partimos de la posición neutra de la columna, una mano sobre las rodillas. Van a tomar aire y cuando exhalan van a tratar de flexionar la columna bajando la cabeza. ¿Sí? Fíjense que toda la columna está en flexión, está redonda. Y desde ahí van a tratar de volver a la posición inicial sin forzar, ¿sí? Sin forzar demasiado la posición. Entonces, flexión de columna lumbar, empiezan la retrogradación de la pelvis y desde ahí hay que volver nuevamente
al apoyo sobre los isquiones para que la columna esté neutra, ¿sí? Descomprimo la zona lumbar con este movimiento y desde ahí vuelvo nuevamente a la posición inicial. En cuanto a la cantidad de repeticiones, como es un ejercicio de movilidad que no les va a demandar demasiado esfuerzo, podrían hacer 10 repeticiones, tomarse una pequeña pausa y volver a repetir, ¿sí? Otro ejercicio que va a tener poco a nivel lumbar, pero que vamos a involucrar un poquito a la musculatura flexora de la cadera, y tiene relación también con la columna lumbar, es dejando un pie apoyado en el piso, una rodilla flexionada con el pie en el aire y entrelazando los dedos de las manos, vamos a sostener la pierna por delante. Entonces, el mismo movimiento que mostré recién. Tomo aire en la posición inicial, largo el aire, flexiono la columna y bajo la cabeza. Y desde ahí vuelvo nuevamente a la posición neutra de la columna o a esa correcta alineación. Exhalo, flexiono la columna, inhalo de adelante, ¿sí? Es importante acá, para aflojar un poquito los músculos flexores de la cadera, hacer hincapié en traccionar acercando bien hacia el pecho de la rodilla y bajando la cabeza. Me vuelvo a poner de perfil. Cuando traigo la rodilla hacia el pecho, toda la columna se flexiona, ¿sí? Incluyo la intención de bajar la cabeza. Y desde ahí, volver a la posición inicial. Podríamos trabajar también 10 repeticiones, ¿sí? De cada lado para tratar de emparejar el trabajo. Seguimos pensando ahora en la articulación de la cadera, pero vamos a involucrar también un poquito la elongación del grupo glúteo. Un pie va a quedar fijo, apoyado en el piso, se cruza el otro pie y se apoya sobre la rodilla. Acá es importante, por una cuestión de seguridad, que una mano siempre sostenga el pie para que no se me vaya a zafar. Por supuesto, si hay algún inconveniente a nivel de la articulación de la cadera, esta posición por ahí no es demasiado cómoda, así que tendríamos que atender esa particularidad. Una vez que cruzo y sostengo el pie, lo único que voy a hacer muy lento y progresivo es flexionar la columna bajando la cabeza. Despacito, porque acá el límite no me lo va a marcar la columna lumbar, el límite me lo va a marcar justamente la elongación del grupo glúteo y la articulación de la cadera. Una vez que logro alcanzar una posición en donde pueda estar al menos 15 segundos, me voy a quedar ahí sin rebotar, sin insistir, y siempre trabajando sobre la respiración, inhalando por nariz, exhalando por boca. Todo el tiempo el trabajo de respiración va a ayudar a relajar un poquito el cuello, los hombros, y sobre todo para no estar tensionando, ¿sí? Demasiado la zona del trapecio y evitar en este caso molestias a nivel de la columna cervical, ¿sí? Acá lo mismo, una vez que adoptan una posición, se quedan 15 segundos, se pueden quedar un poquito más, depende de cuánto moleste la elongación del glúteo, pero en este caso podrían quedarse tranquilamente hasta 30 segundos, ¿sí? Que ayuda también a trabajar esa intención de descomprimir un poquito la columna lumbar por la flexión del tronco al frente, ¿sí? Esos serían los 3 ejercicios pensando en la columna lumbar. Tengan en cuenta que son 5 vértebras lumbares nada más, que son las que absorben la mayor parte, ¿sí? del trabajo en este caso. Entonces, 3 ejercicios. La mayoría de los ejercicios, ¿sí? que mostramos recién tienen como objetivo la movilidad, salvo el último, donde había que sostener la posición, pero siempre con esa intención de descomprimir, entre comillas, un poquito la columna a nivel lumbar, de quitarle tensión a esa zona. Ahora vamos a pasar a la parte alta, ¿sí? De la columna, o en este caso a la columna cervical, y acá les voy a mostrar 3 ejercicios que tienen más que ver con la elongación, ¿sí? De toda la musculatura que tiene relación tanto con la columna cervical y la cabeza como la cintura escapular, ¿sí? Hay muchos grupos musculares que se relacionan y tienen que ver con la cintura escapular, lo que es las escápulas y la articulación del hombro, la columna cervical, ¿sí? Y la cabeza. El primer ejercicio que les voy a mostrar es bajando la cabeza, entrelazan los dedos de las manos y van a dejar caer el mismo peso de las manos sobre la cabeza, tratando de acercar un poquito los codos entre sí. En este momento, lo que voy a tratar de hacer es relajar los hombros buscando que bajen. No serviría de nada que mis hombros estén hacia arriba, ¿sí? Entonces, cabeza hacia abajo, dejo caer el peso de las manos sobre la cabeza y acá vuelvo a trabajar sobre la respiración, inhalando por nariz, exhalando por boca. Se pueden quedar 15 segundos,
si prefiero no estar pendiente del tiempo, me puedo quedar 3 ciclos respiratorios bien marcados, inhalando profundo por nariz, exhalando por boca, ¿sí? La opción la elegirán ustedes, pero la idea es, una vez que alcance la posición, sostenerla al menos 3 ciclos respiratorios, que eso me asegura, si están bien marcadas las respiraciones, son al menos 10-15 segundos sosteniendo la posición. Vamos al segundo ejercicio pensando ahora en la columna cervical. Nos vamos a centrar un poquito más en la parte alta del trapecio y los músculos flexores laterales y rotadores del cuello. Acá lo que tenemos que hacer es inclinar, ¿sí?, la cabeza hacia uno de los hombros, sin subir el hombro, esto lo aclaró el doctor hace un rato, ¿sí?, el hombro abajo, no tensiono. Con la mano a la que incliné la cabeza me voy a apoyar y voy a tratar de alejar aún más la cabeza del hombro que queda libre. Si puedo, esa mano libre que tire hacia el piso para lograr mayor distancia entre la oreja y la articulación del hombro. Después ustedes acá verán si les conviene llevar la cabeza un poquito más adelante, un poco más acostado para que tire, ¿sí?, es el lateral del cuello, y lo mismo. Me quedo al menos 3 respiraciones o 15 segundos, desarmo, paso hacia el otro lado, siempre por delante, y hago exactamente lo mismo. La cabeza se tiene que alejar, ¿sí?, del hombro o de la mano que está libre. También 3 respiraciones o 15 segundos, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre que elongamos el cuello, ya de hombros haciendo círculos hacia atrás, círculos hacia adelante, lo mismo con la movilidad cervical, así que siempre entre un ejercicio y otro tranquilamente podrían sumar la parte de movilidad tanto de la cintura o de la columna cervical, ¿sí? Nos queda el último ejercicio, para que no nos lleve tanto tiempo esto. Seguimos pensando en alejar, si se quiere, la oreja del hombro, pero ahora lo que vamos a tratar es de concentrarnos o centrarnos un poquito más en la articulación del hombro. Yo voy a tratar de bajar el hombro izquierdo, ¿sí? Entonces, con la mano derecha tomo a la altura de la muñeca del hombro izquierdo y empiezo a tirar hacia abajo. Acá lo voy a exagerar. Imaginen que mi hombro está a esta distancia de la oreja. Cuando yo empiezo a tirar hacia abajo, tengo que lograr que el hombro baje. Pero al mismo tiempo la cabeza sigue yendo hacia el otro lado, ¿sí? Y acá lo mismo, me quedo 3 respiraciones o aproximadamente 15 segundos, paso despacito hacia el otro lado y hago lo mismo, ¿sí? Ahora quiero bajar el hombro derecho, me tomo con la mano izquierda y tiro hacia abajo. 15 segundos o 3 ciclos respiratorios. Vuelvo y desde ahí movilidad de hombros, movilidad cervical, lo que les resulte más cómodo. Y eso siempre va a depender de qué trabajo les resulta más cómodo en cada caso. Entonces, centrándonos tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, esos serían, ¿sí?, los ejercicios que yo les presento o les traigo acá, pensando que por ahí son los más sencillos en cuanto a ejecución, que no demandan demasiada preparación tampoco. Así que invito a que cuando puedan o cuando ustedes consideren, ¿sí?, durante la jornada hora laboral desde casa o no, que se tomen unos 10-15 minutos como para hacer ese tipo de trabajo. Y antes que me olvide, y ya que el doctor también habló de la muñeca, ¿sí?, les voy a dar 2 ejercicios sencillos de movilidad para la articulación de la muñeca, pensando en la flexión y la extensión de la muñeca. Uno bien sencillo. Voy a poner las manos frente al pecho, juntando palma con palma, y desde acá lo que voy a tratar de hacer es de llevar los codos hacia arriba. Lo que tengo que lograr es esta posición entre el antebrazo y la mano de 90 grados, ¿sí?, o acercarme lo que pueda. Pero ojo, porque si yo subo los codos, pero al mismo tiempo subo los hombros, lo que hice recién para relajar el cuello, lo perdí todo acá. Voy a tensionar nuevamente la musculatura del cuello, así que hombros bien abajo, ¿sí? Llevo los codos hacia arriba y vuelvo aflojando. Es movilidad solamente para la muñeca, ¿sí? Suben los codos y bajan. Y el último, yendo al movimiento contrario, baja la mano, ¿sí?, estoy tratando de que se vea, y con la otra mano presiono sobre la parte dorsal, tratando de armar también ese ángulo, ¿sí?, de 90 grados entre el antebrazo y la mano, pero ahora en flexión. Entonces, extensión, ¿sí?, de la muñeca, flexión de la muñeca, ¿sí? Esos serían 2 ejercicios como también para trabajar sobre la movilidad de la muñeca, ya que el doctor hizo mención a
a las consecuencias que puede llegar a traer el tema del mouse y el teclado sobre espero que les sirva este pequeño aporte y que lo pongan en práctica. Cuando nosotros hablamos de posiciones viciosas, llamémosle, o trastornos posturales, sepamos que tenemos que tener una conciencia acerca de nuestra postura cuando nos sentamos a trabajar. Para ello, probablemente antes, cuando nos sentemos a trabajar, en vez de tirarnos encima de la computadora, tenemos que empezar a relajarnos y tener una conciencia de cómo está distribuido nuestro cuerpo con respecto a nuestro lugar de trabajo. Y a partir de allí, respirar, relajarse y comenzar a trabajar. Y de vez en cuando, hacer una alerta y controlar cómo estoy, cómo está mi cuerpo. ¿Mis hombros están a la altura de las orejas? ¿Qué es lo que me está pasando? Y ojo, piensen en toda la distribución y la organización del trabajo, porque eso nos va a llevar mal si no lo hacemos con cuidado. Y eso es lo que yo tengo para decir.